Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. Hay versículos bíblicos que son muy aceptados, muy repetidos por los cristianos. Hay un versículo bíblico del Antiguo Testamento del profeta Jeremías. Está en Jeremías 33, capítulo 3, dice la palabra: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mucha gente se ampara en este versículo bíblico, lo ven como un gran consuelo, ¿no? Esta porción bíblica del profeta Jeremías. Clama a mí, y yo te responderé. ¿Qué es clamar? En todo caso, clamar es pedirle a Dios desde lo más profundo del alma, desde muy adentro, pero elevando la voz, elevando el tono de voz. El clamar es gemir, es pedir gimiendo, es pedir gritando, buscando la anhelada respuesta de parte de Dios. Por eso Jeremías dice: clama a mí. O sea, dice Dios a través del profeta Jeremías: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Repito, el clamor entonces es gemir, es gritar, sale de lo más profundo del alma del hombre, el clamor hacia Dios. ¿Es efectivo el clamor? Bueno, lo que está diciendo es una promesa de parte de Dios, claro, aunque esto era para el pueblo hebreo, ¿no? Para Judá y para Jerusalén en ese entonces, que estaba dividido en los reinos. Pero, en todo caso, Dios responde al clamor. Dios escucha el clamor. Dios escucha el clamor. Ahora, vamos a estudiar si realmente si Dios responde todo clamor. En Lucas 18:7 nos dice la palabra: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Repito, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esto lo dice el Nuevo Testamento. Es decir, cuando dice se tardará en responderle, está diciendo que no se tardará en responderle. Que cuando hay clamor de parte de los escogidos de Dios, Dios les responde oportunamente. Dios les responde oportunamente. Y es tanto así, hermanos, que hasta nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien debemos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna gracias a su sacrificio, Él clamó. Mateo 27:50, el Señor estando en la cruz, estando siendo crucificado, dice la palabra, libro de Mateo capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, es decir, Jesucristo clamó, entregó el Espíritu. Mas Jesucristo, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es decir, que Jesucristo en ese momento, Jesucristo hombre ya casi muerto, clamó, gritó desde el fondo de su alma. Y gritó porque hubo un momento en que él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento en que él asumió todo el pecado de toda la humanidad, Dios el Padre en ese momento le abandonó, porque asumió todo el pecado de toda la humanidad. En ese momento Dios Padre le abandonó, y por eso él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y antes de expirar, antes de morir,
clamó a gran voz, dice la palabra. Clamó a gran voz. Uno, por eso, porque se sintió abandonado por el Padre. Y dos, por supuesto, por el dolor físico, pues que padeció nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Soy uno de los privilegiados por los cuales Jesucristo derramó su sangre, padeció, murió en la cruz, pero también resucitó. Entonces hasta nuestro Señor Jesucristo clamó a gran voz, dice la palabra. Ahora, Dios escucha todos los clamores. ¿Escucha Dios todos los clamores? ¿No? En el libro de Job, el capítulo 35, versículo 12, dice lo siguiente. Job 35, 12 dice lo siguiente. Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Es decir, que cuando hay soberbia en el corazón del hombre, Dios no escucha el clamor. Si hay soberbia en el corazón del hombre, Dios no escucha el clamor. Es decir, que la soberbia es enemiga del clamor. Repito, clamar es pedir, gemir desde el fondo del alma, gritarle al Padre por la urgencia de la respuesta. Por la urgencia de la respuesta. Entonces, cuando hay soberbia de por medio, Dios no escucha el clamor. Y también nos dice Jeremías, el mismo Jeremías, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. En el libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 11, dice la palabra, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré, y clamarán a mí, y no los oiré. Él está hablando a los pueblos de Judá y a Jerusalén, porque habían violado el pacto con Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y por eso entonces, cuando se viola el pacto, entonces Dios no escucha el clamor. Dios no escucha el clamor cuando hay soberbia de por medio, cuando se viola el pacto, Dios no escucha el clamor del hombre. Escucha el clamor de sus escogidos. Escucha el clamor de sus escogidos. Pero cuando hay soberbia, cuando se viola un pacto de Dios, Dios no escucha ese clamor. ¿Y cuál fue el último y gran pacto de Dios con el hombre? El nuevo pacto. El sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, es el nuevo pacto de Dios para con la humanidad. El único gran pacto de Dios para con la humanidad. Es decir, que no hay otro pacto similar a ese. Ya Jesucristo cumplió ese pacto. Y quienes violan ese pacto, es decir, quienes creen todavía que derramando sangre, ejemplo, de animales, Dios puede hacer cosas a través de eso, pues Dios no escucha esos clamores tampoco. Dios no escucha esos clamores. Sé que alguien está viendo esto, alguien que predique esas cosas. Y el derramamiento de sangre se dio. Para perdón de pecados, salvación y vida eterna, ese derramamiento de sangre se dio. No hay otro derramamiento de sangre. Ese es único, ese derramamiento de sangre, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quienes violen el pacto de Jesucristo, quienes violen el último pacto, el nuevo pacto, así se llama el pacto de nuestro Señor, el pacto que Dios hizo con la humanidad a través del sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, pues Dios no escucha los clamores. Dios escucha el clamor de esos escogidos que claman día y noche y no se tarda en responderles. Como dice Job, Dios no escucha el clamor por la soberbia de los hombres. Cuando hay soberbia de por medio, Dios no escucha el clamor. Cuando se viola el pacto con Dios, Dios no escucha ese clamor. Nuestro Señor Jesucristo clamó antes de expirar, clamó a gran voz. Así que es natural que el hombre clame a Dios, clame a Abba Padre, clame al Dios Padre, clame a Jesucristo. Ya lo dice la palabra. Dios no se tarda en responderle a sus escogidos que claman día y noche.
Un abrazo. Dios te bendiga.